Acabas de contarle una buena noticia a alguien que consideras tu amigo. Y en los próximos 10 segundos, la reacción de esa persona va a revelar algo que ella misma no sabe sobre sí, si es capaz de sentir alegría genuina por ti, o si su psique está tan fragmentada que tu éxito se ha convertido en una amenaza existencial para su ego. No estoy hablando de envidia obvia. Estoy hablando de algo mucho más sutil y mucho más revelador, la incapacidad psicológica de integrar dos sentimientos opuestos al mismo tiempo. Y ni siquiera te diste cuenta de que acabas de aplicar la prueba psicológica más precisa que existe. Responde con sinceridad, ¿alguna vez le contaste un logro importante a alguien cercano y sentiste algo extraño en la reacción? ¿Un silencio medio incómodo? ¿Un qué bien, sin emoción? O peor aún, la persona cambió de tema tan rápido que te quedaste preguntándote si realmente deberías haber compartido eso? Y entonces empezaste a dudar, ¿estaré presumiendo? ¿A nadie le importa? ¿Debería guardarme mis victorias solo para mí? Pues te voy a decir algo que va a cambiar completamente cómo interpretas esas situaciones. El problema nunca fuiste tú. El problema es que aplicaste, sin saberlo, una prueba que revela cuando la psique de alguien está funcionando de forma saludable o cuando entró en colapso. Y la mayoría de las personas a tu alrededor está fallando en esa prueba todos los días. ¿Por todas las funciones psíquicas? Yo, Carl Jung, pasé décadas estudiando lo que sucede en la psique humana cuando debe lidiar con contradicciones internas. Y descubrí algo fascinante: existe un mecanismo psicológico que llamé la función trascendente, una especie de puente interno que permite a la mente integrar opuestos sin entrar en colapso. Cuando este mecanismo está funcionando, la persona logra sostener dos sentimientos contradictorios al mismo tiempo: me agrada esta persona y ella logró algo que yo aún no he logrado. Pero cuando este puente se rompe, ahí ves reacciones que parecen amistad, pero son solo máscaras sociales mal ajustadas sobre un ego que está gritando internamente. Y aquí está el detalle diabólico: cuando compartes una buena noticia, no estás solo contando novedades. Estás forzando a la psique del otro a activar ese mecanismo. ¿Y si falla? Lo percibes instantáneamente. En este vídeo, te voy a mostrar exactamente cómo funciona esa prueba involuntaria que ya aplicaste decenas de veces sin percatarte. Voy a revelar las señales microscópicas que delatan cuando alguien está fallando en integrar tu alegría con la felicidad de ellos. Y al final, vas a entender por qué ciertas personas a tu alrededor nunca van a poder alegrarse genuinamente contigo, no porque sean malas, sino porque su psique simplemente no desarrolló la capacidad de sostener esa contradicción. Y si estás descubriendo este canal ahora y te das cuenta de que estoy hablando exactamente de ese amigo que tienes, considera suscribirte. Porque vamos a sumergirnos profundo en la psicología de las relaciones humanas, y nunca más vas a mirar tus amistades de la misma forma. Antes de continuar, déjame preguntarte algo aún más incómodo: ¿cuántas veces ya dejaste de compartir un logro porque anticipaste que la reacción sería extraña? ¿Cuántas veces minimizaste tu propio éxito solo para no crear ese clima incómodo? Pues te voy a enseñar a identificar, en 10 segundos cronometrados, si alguien tiene esta capacidad psicológica activa o si está atrapado en una dinámica que Jung llamó enantiodromia relacional, cuando la psique del otro se vuelve en tu contra justamente porque no puede procesar opuestos. Y cuando domines este conocimiento, vas a dejar de sentirte culpable por brillar. Porque el problema nunca fue tu brillo. El problema es que estás rodeado de personas cuyas psiques entraron en cortocircuito. Déjame explicarte lo que realmente sucede en la psique humana cuando debe lidiar con información contradictoria. Jung descubrió que nuestra mente consciente adora la simplicidad: o la persona es buena, o es mala. O estoy feliz, o estoy triste. O te apoyo, o soy tu rival. Blanco o negro. Pero la realidad psicológica es mucho más compleja.
Existe dentro de ti un mecanismo que Jung llamó función trascendente, y no tiene nada que ver con meditación o espiritualidad. Es un proceso psicológico concreto que permite al cerebro sostener dos opuestos al mismo tiempo sin explotar. Piénsalo así, es como un puente que conecta márgenes opuestas de un río. De un lado está tu ego consciente con todas sus certezas. Del otro lado está tu inconsciente con todos los sentimientos contradictorios que prefieres no admitir. La función trascendente es ese puente. Cuando funciona, logras atravesar de un lado al otro sin caer al río. Ahora viene la parte fascinante, este puente interno no sirve solo para que tú crezcas por dentro. También se activa en situaciones sociales. Cuando alguien te cuenta una buena noticia, la psique de esa persona necesita integrar simultáneamente, me agrada este amigo, con estoy sintiendo algo incómodo con su éxito. Una persona con este mecanismo saludable logra sostener esos dos sentimientos y procesarlos. Sí, siento una leve incomodidad porque esto me recuerda lo que aún no he logrado, pero puedo sentir alegría genuina porque me agrada esta persona y quiero su bien. Esta integración ocurre en milisegundos, de forma inconsciente. Pero cuando el puente está roto, la psique entra en pánico. No puede sostener los opuestos. Entonces hace una de dos cosas, o niega uno de los sentimientos completamente, o disimula mal la incomodidad con reacciones artificiales. Aquí está el problema, nadie se despierta pensando, hoy mi capacidad de integrar opuestos está bloqueada. Las personas no tienen conciencia de esto. Genuinamente creen que son buenas amigas. Publican frases sobre vibrar alto y celebrar el éxito de los demás. Pero cuando llega el momento real, su psique simplemente no puede ejecutar la integración. Es como pedirle a alguien que nunca aprendió a nadar que cruce un río, no es mala voluntad, es una limitación real. ¿Y lo más cruel? Esa persona va a racionalizar su reacción extraña. Estaba cansada, no entendí bien lo que dijiste, tengo muchas cosas en la cabeza. Pero lo que realmente sucedió fue un colapso de la capacidad de integrar opuestos. Y tú, sin saberlo, acabas de aplicar una radiografía psicológica a esa persona. Piensa en una situación muy común entre mujeres mayores de 45 años, finalmente decidiste cambiar algo importante en tu vida. Bajaste de peso. Volviste a estudiar. Conseguiste ese empleo mejor. Y se lo cuentas a esa amiga de años. Si su capacidad de integración está funcionando, vas a sentir calidez humana genuina en la reacción. Los ojos van a brillar, la sonrisa va a ser real, va a hacer preguntas interesadas. Pero si está bloqueada, vas a notar microexpresiones extrañas, una sonrisa que no llega a los ojos, un cambio rápido de tema, o peor, va a traer a colación algo negativo. Pero cuidado porque fulana intentó eso y no le fue bien, o ojalá no sea muy difícil para ti. ¿Percibes? Su psique no logró integrar felicidad por mi amiga con incomodidad interna. Entonces filtró el segundo sentimiento disfrazado de preocupación. Y aquí está el giro que probablemente nunca viste en ningún vídeo sobre Jung, la función trascendente no es solo una herramienta para tu crecimiento personal. Es un detector involuntario de la salud psicológica de los demás. Cada vez que compartes una victoria, estás probando, sin querer, si la persona frente a ti desarrolló esa capacidad o no. Es como encender una luz en una habitación oscura, no creaste la oscuridad, solo revelaste que estaba ahí. ¿Y lo más liberador de todo esto? Cuando entiendes este mecanismo, ya no te sientes responsable. Ya no piensas que estás presumiendo. Ya no te haces pequeña para caber en espacios que no te corresponden. Porque finalmente comprendes, el problema no es que tú brilles. El problema es estar rodeado de personas cuyas psiques no soportan luz ajena. ¿Y cómo identificar esto en la vida cotidiana?
Ahora déjame mostrarte exactamente cómo funciona esta prueba en situaciones reales. Te voy a dar 3 escenarios que con seguridad ya viviste, o vas a vivir la próxima semana. Y en cada uno de ellos, vas a percibir las señales microscópicas de cuando este mecanismo psicológico de alguien entró en colapso. Presta atención porque estos detalles son tan sutiles que la mayoría de las personas los pierde completamente. Pero una vez que aprendes a identificarlos, es como ganar visión de rayos X, nunca más los vas a dejar pasar. Escenario número 1, estás en ese grupo de WhatsApp con amigas de larga data. ¿Sabes ese grupo donde comparten todo? Pues bien. Acabas de lograr algo importante, un ascenso, una nueva relación, finalmente bajaste esos kilos que querías. Y envías al grupo, genuinamente feliz, queriendo compartir con personas que consideras cercanas. Ahora observa la reacción en cámara lenta, si sus psiques están saludables, vas a recibir mensajes cálidos casi instantáneos. Emojis de celebración, audios emocionados, preguntas interesadas. ¿Pero si hay bloqueo? Ahí vas a ver una de las cosas más reveladoras de la psicología humana moderna, el silencio estratégico seguido del cambio abrupto de tema. Algo así, envías tu logro a las 2:37. Silencio absoluto hasta las 4:21. Entonces alguien manda una receta de torta. Y el grupo vuelve a funcionar normalmente como si no hubieras dicho nada. ¿Percibes lo que sucedió? Su mente no pudo procesar los opuestos. Entonces simplemente ignoró la información que causó el conflicto interno. Es el mecanismo gritando, no puedo integrar esto, entonces voy a fingir que no lo vi. Escenario número 2, y este es aún más brutal porque sucede cara a cara, quedas en un café con una amiga. Se ven, piden, empiezan a conversar. Y tú, naturalmente, cuentas esa novedad buena que está sucediendo en tu vida. Ahora presta atención a lo que te voy a enseñar, en los primeros 3 segundos después de que termines de hablar, observa sus ojos. No la boca, porque la boca miente muy bien socialmente. Observa los ojos. Si su psique está sana, vas a ver lo que Jung llamaba brillo congruente, la emoción genuina llega a los ojos antes de llegar a la boca. Pero si hay ruptura interna, los ojos van a tener un microsegundo de algo que parece sorpresa negativa. ¿Leve contracción? Es difícil de describir, pero lo sientes. Y entonces viene la compensación, una sonrisa demasiado grande, demasiado rápida, con la persona ya cambiando de postura corporal. Y ahí hace una de 3 cosas clásicas, opciona, cambia de tema hacia algo sobre ella misma casi inmediatamente. ¿A qué bien? Por cierto, yo también estoy pensando en hacer algo. Opción B, trae un, pero disfrazado de preocupación. ¡Qué bueno! Pero, ¿crees que vas a poder con todo? Opción C, la más sutil de todas, está de acuerdo efusivamente, pero sientes un vacío emocional, como si estuvieras hablando con un operador de telemarketing siendo amable profesionalmente. ¿Qué sucedió? Su mente intentó integrar felicidad por mi amiga y incomodidad interna, no pudo, y su ego creó una respuesta socialmente aceptable pero emocionalmente falsa. Escenario número 3. Y este es el más revelador de todos porque involucra logros que exponen diferencias de trayectoria. Imagina que tú y una amiga siempre tuvieron vidas parecidas. Misma edad, situaciones similares, se quejaban de las mismas cosas. Y entonces tú cambias algo significativo. Finalmente cambias de empleo. Tomas distancia de esa relación que te estaba consumiendo. Empiezas a cuidarte mejor. Sea lo que sea, saliste de la inercia. Y se lo cuentas. Si su capacidad de integración está funcionando, va a poder sentir alegría genuina aunque eso encienda en ella la conciencia incómoda de que ella aún está en la inercia. Va a integrar,
estoy feliz por ti y esto me recuerda que yo también necesito cambiar. ¿Pero si está bloqueada? Jajajaja, amigo mío, ahí vas a presenciar uno de los espectáculos psicológicos más fascinantes, la racionalización defensiva en tiempo real. Va a empezar a explicarte por qué tu cambio en realidad no es tan bueno. Ah, pero ya verás que no es tan simple, conozco gente que hizo eso y se arrepintió, yo lo pensaría, pero en mi caso es diferente porque... ¿Percibes lo que está sucediendo? Su ego no pudo soportar la contradicción entre, mi amiga cambió y yo no. Entonces creó una narrativa donde tu cambio es cuestionable y su inercia es justificable. La psique literalmente reescribió la realidad para no tener que integrar opuestos. Y tú, inocentemente, solo compartiste un logro. Ahora imagina a mí, Carl Jung, observando estas tres situaciones con mi cuadernito de apuntes. Estaría absolutamente fascinado y ligeramente deprimido al mismo tiempo. Fascinado porque cada una de estas reacciones es un manual vivo de cómo la psique humana prefiere distorsionar la realidad antes que enfrentar contradicciones internas. Y deprimido porque, Dios mío, cuántas amistades están basadas en psiques que solo se soportan mutuamente mientras están en el mismo nivel de inercia. Es como si hubiera un contrato inconsciente, te acepto siempre que no crezcas más que yo. Y lo peor, nadie firmó ese contrato conscientemente. Es el mecanismo bloqueado el que firma por ti, en letras invisibles, en el fondo del inconsciente. ¿Y cuándo descubres que pasaste años en una amistad así? Bienvenido a lo que llamé, muerte simbólica de las ilusiones relacionales. Pero basta de análisis teórico. Ahora viene la parte que estabas esperando, cómo aplicar esta prueba de forma consciente e interpretar los resultados con precisión quirúrgica. Porque una cosa es que entiendas la teoría, otra completamente diferente es que sepas exactamente qué observar cuando compartes una buena noticia. Entonces presta atención porque te voy a enseñar lo que llamo el protocolo de los 10 segundos de Jung, y sí, acabo de inventar ese nombre, pero el concepto está rigurosamente basado en la psicología analítica. Funciona así, cuando compartes un logro con alguien, tienes una ventana de 10 segundos donde la respuesta es genuina, antes de que el ego de la persona tenga tiempo de construir máscaras sociales elaboradas. En esos 10 segundos, su capacidad de integración o se activa, o falla. Y cuando falla, lo ves. Primer segundo, observa la microexpresión facial inicial, antes de cualquier palabra. Segundo al cuarto segundo, observa el lenguaje corporal, se acerca o retrocede sutilmente. Quinto al séptimo segundo, escucha el tono de voz de las primeras palabras, no el contenido. Octavo al décimo segundo, percibe si hay preguntas genuinamente interesadas o solo confirmaciones vacías. Y aquí está el detalle que separa a amateurs de quien realmente entiende de psicología, no estás buscando señales de envidia obvia. Eso cualquiera lo detecta. Estás buscando incongruencia emocional, cuando las palabras dicen una cosa pero la energía dice otra completamente diferente. Déjame darte un mapa psicológico de las reacciones posibles. Tipo, integración saludable, sientes calidez humana genuina. La persona hace preguntas sobre detalles, quiere saber más, su energía se expande junto con la tuya. Puede haber incluso un microsegundo de vaya, esto me hace pensar en mi vida, pero eso se procesa internamente y no contamina la alegría que siente por ti. Ejemplo real, ¿en serio? Cuéntame todo. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo te sientes? ¿Percibes la curiosidad genuina? El mecanismo integró los opuestos y produjo interés real. Tipo B, integración con esfuerzo, la persona claramente quiere alegrarse por ti, y hasta lo logra en algún nivel, pero sientes cierto peso, cierta lentitud en la respuesta. No es frialdad, es más como si su psique estuviera haciendo fuerza para procesar la contradicción. Ejemplo, qué bueno por ti, en serio, me alegro, pausa, debe ser lindo sentir eso.
¿Ves la diferencia? Hay genuinidad ahí, pero hay trabajo psíquico sucediendo. El puente interno está funcionando pero no está fluido. Y finalmente, tipo C, colapso total, y aquí amigo mío, es donde la máscara cae sin que la persona lo perciba. Recibes una de las siguientes respuestas clásicas, sonrisa rápida y cambio inmediato de tema, a qué bien, seguido de algo sobre ella misma, o la peor de todas, entusiasmo performático exagerado que suena completamente falso. Es cuando alguien se esfuerza demasiado y percibes que no es genuino. La psique no pudo integrar, entonces el ego creó una actuación social en lugar de la emoción real. Ahora viene la pregunta del millón, ok, identifiqué que la capacidad de integración de la persona está bloqueada. ¿Y ahora qué? ¿Termino la amistad? ¿La confronto? ¿Finjo que no me di cuenta? Aquí está lo que te digo como psicólogo que pasó la vida estudiando la psique humana, haces exactamente lo que haces cuando descubres que alguien nunca aprendió a nadar, ajustas tus expectativas. No te enojas con quien no sabe nadar por no poder cruzar un río. Simplemente dejas de invitarlo a cruzar ríos contigo. Misma lógica aquí. Cuando identificas que alguien tiene esta limitación psicológica en relación contigo, ajustas, dejas de compartir victorias con esa persona esperando celebración genuina. No la estás castigando. Estás siendo realista sobre lo que su psique puede procesar en este momento de su vida. Y mira, esto no significa que sea una persona horrible. Significa que tiene una limitación psicológica específica. Tal vez temporaria, tal vez permanente. Pero no es tu responsabilidad arreglar eso. Tu responsabilidad es proteger tu energía y compartir tus logros con personas cuyas psiques pueden soportar tu luz. Déjame enseñarte algo que va a cambiar completamente cómo navegas tus relaciones, la técnica del compartir estratégico en círculos concéntricos. Imagina que tus relaciones son círculos, en el centro están las personas con capacidad de integración comprobadamente saludable, estas reciben todo. Tus victorias, tus miedos, tus procesos. Segundo círculo, personas que muestran esfuerzo genuino al integrarte, estas reciben versiones editadas, logros ya consolidados, nunca vulnerabilidades. Tercer círculo, personas cuyo mecanismo está claramente bloqueado, estas reciben solo información neutra, clima, trivialidades. Y el cuarto círculo, el más importante, el vacío. ¿Personas que consistentemente fallaron en la prueba múltiples veces? Van al vacío. No con rabia, no con drama. Simplemente con el reconocimiento psicológico de que esa conexión no soporta profundidad. Y aquí está la parte liberadora. Cuando organizas tus relaciones así, dejas de lastimarte. Dejas de esperar agua de pozo seco. Ya no piensas que el problema es que eres presumida o arrogante. Finalmente entiendes, algunas psiques simplemente no desarrollaron la capacidad de integrar opuestos relacionales. Y está bien. Pero no necesitas seguir alimentando una dinámica que te disminuye. Y para que esto no quede solo en teoría, voy a darte un ejercicio concreto para hacer en los próximos 7 días. Elige un logro pequeño, nada gigante, algo cotidiano. Organizaste algo que estaba desordenado. Tuviste una conversación difícil que postergabas. Hiciste algo que te hizo sentir bien contigo misma. Y entonces vas a compartir ese logro pequeño con 3 personas diferentes. Puede ser presencial, puede ser mensaje, puede ser en grupo. Pero tienen que ser 3 personas. Y vas a aplicar el protocolo de los 10 segundos en cada una de ellas. Anota mentalmente, ¿cuál fue la reacción en los primeros 10 segundos? ¿Hubo calidez genuina? ¿Hubo esfuerzo visible? ¿O hubo ese vacío extraño disfrazado de gentileza social? Y aquí está la parte crucial, no vas a confrontar a nadie.
No vas a hablar de esto. Solo vas a recolectar datos sobre quién puede o no puede celebrarte. Y cuando tengas esos datos, vas a redistribuir tu energía emocional en consecuencia. Las personas que pasaron la prueba reciben más de ti. Las que fallaron reciben menos. Así de simple. Sin culpa, sin drama. Solo ajuste realista basado en capacidad psicológica observable. Y ahora déjame contarte la parte más profunda de todo esto, algo que va a hacerte repensar completamente tus relaciones. La función trascendente no es solo sobre poder integrar opuestos. Es sobre haber desarrollado madurez psicológica suficiente para no sentirse amenazado por la luz ajena. Personas con esta capacidad funcionando entendieron, en algún nivel profundo, que el éxito de otra persona no disminuye sus posibilidades. Que existe espacio para que múltiples personas brillen. Que la alegría compartida se multiplica, no se divide. Pero personas con este mecanismo bloqueado están atrapadas en una mentalidad de escasez psicológica. Inconscientemente creen que existe una cantidad limitada de felicidad, éxito, reconocimiento en el mundo. Entonces cuando tú logras algo, su psique lo interpreta como, quedó menos para mí. No es maldad consciente. No es envidia deliberada. Es una visión del mundo profundamente limitada donde solo existe espacio para que una persona brille a la vez. Y cuando entiendes esto, ya no lo tomas como algo personal. Miras esa reacción extraña y piensas, la psique de esta persona está operando en modo de escasez. No tiene nada que ver conmigo. Y sigues adelante sin cargar el peso del rechazo ajeno. Entonces déjame atar todo esto para ti de una forma que va a quedar grabada en tu memoria. Acabas de descubrir que cada vez que compartes una buena noticia, no estás solo contando novedades, estás aplicando una prueba psicológica involuntaria que revela si la persona frente a ti desarrolló la capacidad de integrar opuestos o si su psique entra en colapso cuando necesita sostener, me agrada esta persona, junto con, estoy incómodo con su éxito. La función trascendente es ese mecanismo interno que separa relaciones saludables de relaciones basadas en inercia compartida. ¿Y lo más liberador de todo? Cuando dominas este conocimiento, ya no te haces responsable de las limitaciones ajenas. Ya no minimizas tus logros. Ya no piensas que el problema es que brillas demasiado. Porque finalmente entiendes, algunas personas simplemente no desarrollaron la musculatura psicológica para celebrar luz ajena. Y está bien. Pero no necesitas apagarte por eso. ¿Santo cielo? Si hay algo que yo, Carl Jung, aprendí en décadas estudiando la psique humana es esto, vas a pasar toda la vida rodeado de personas. Algunas van a poder crecer junto contigo. Otras solo van a poder estar a tu lado mientras estén en el mismo nivel. Y descubrir quién es quien no es crueldad, es sabiduría psicológica. La prueba de la buena noticia existe justamente para eso, para que dejes de gastar energía emocional en conexiones que no soportan profundidad. Tu luz no es problema. Tu luz es prueba. Y quien falla en esa prueba te está mostrando exactamente dónde su psique dejó de desarrollarse. No lo cargues como tu responsabilidad. No hagas tuya esa limitación. Simplemente redistribuye tu energía hacia quien puede sostener la integración de opuestos. Porque mereces estar rodeado de personas cuyas mentes están sanas, fluidas, capaces de sostener alegría ajena sin entrar en cortocircuito. Y si este vídeo te hizo repensar completamente cómo interpretas las reacciones de las personas a tu alrededor, deja tu comentario aquí abajo contando, ¿ya aplicaste esta prueba sin darte cuenta? ¿Ya notaste esas reacciones extrañas cuando compartiste logros? Quiero saber tu experiencia porque estas historias reales son absolutamente fascinantes de analizar desde la óptica junguiana.
Y si estás descubriendo este canal ahora y te das cuenta de que la psicología analítica explica exactamente esas dinámicas relacionales que nunca pudiste nombrar, suscríbete aquí. Porque cada semana traigo análisis profundos sobre comportamiento humano, siempre con ese toque de humor inteligente que respeta tu inteligencia. Y comparte este vídeo con esa amiga que sabes que necesita escuchar esto. Esa que siempre se minimiza, que siempre piensa que está exagerando, que carga culpa por brillar. Mándaselo. Puede ser el clic que le faltaba para entender que el problema nunca fue ella. Y mira, si quedaste fascinado con este concepto de la función trascendente como detector de relaciones saludables, tengo otros vídeos aquí en el canal donde exploro este mecanismo psicológico desde ángulos completamente diferentes. Ya hablamos sobre cómo opera en tu proceso de individuación, cómo te ayuda a integrar tu propia sombra, y cómo funciona en momentos de crisis existencial. Son abordajes diferentes del mismo concepto poderoso. Entonces después de este vídeo, ve a la página del canal y busca los vídeos sobre este tema. Vas a armar un rompecabezas psicológico completo sobre cómo tu psique, y la psique de los demás, realmente funciona. ¿Y cuándo dominas este conocimiento? Dejas de vivir en piloto automático en las relaciones humanas y empiezas a navegar con claridad quirúrgica. Entonces aquí queda mi último mensaje para ti: la próxima vez que compartes un logro y sientas esa reacción extraña, no te culpes. No te hagas pequeña. No entres en pánico pensando que hiciste algo mal. Simplemente reconoce, acabas de revelar que la capacidad de integración de esa persona está bloqueada. Y esa información es oro puro. Porque ahora sabes exactamente con quién puedes compartir tu luz sin miedo de apagarla para caber en psiques pequeñas. Brilla. Comparte. Celebra. Y deja que la prueba de los 10 segundos revele quién se queda y quién era solo compañía de jornada limitada. Hasta el próximo vídeo. Y recuerda, tu psique es más compleja y fascinante de lo que imaginas. Hasta la próxima.